Muy buen día tengan todos ustedes, amigos de la página oficial de Facebook, Pedro Infante, el ídolo inmortal, que administra mi querido amigo Héctor Bueno. Pues bien, antes que nada les pido una disculpa porque desde la semana pasada yo iba a publicar más bien iba a publicar mi audio sobre la publicación que íbamos a correspondiente. Sin embargo, por algunos asuntos de trabajo y personales, pues ya no pude publicarlo, pero hoy viernes 3 de marzo de 2017 estamos aquí para dejarles este audio que espero les sea de gran utilidad e importancia y que a final de cuentas sirve para reforzar un poco más la trayectoria musical de Pedro Infante. No nos olvidemos de esas personas que colaboraron con él y que le ayudaron a ser famoso y exitoso y a ser la leyenda que es hoy. En fin, vamos a entrar en materia y hoy conoceremos un poco, ¿verdad? Porque tampoco podemos ahondar mucho, pero sí vamos a hablar sobre el compositor y arreglista jalisciense Rubén Fuentes Gayson, que hace unas semanas, para ser precisos, el 15 de febrero, cumplió 91 años de vida el gran señorón de la música vernácula. En fin, Rubén Fuentes Gayson nació un 15 de febrero de 1926 en el municipio de Zapotlán el Grande, en el estado de Jalisco, en la cabecera municipal de Ciudad Guzmán. Es sin lugar a dudas uno de los compositores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Su creatividad como autor, arreglista y productor ha marcado vanguardia en la canción vernácula. No se puede hablar de música mexicana sin mencionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra ha cautivado al público y ha hecho una valiosa aportación a los géneros del bolero ranchero y del bolero moruno, a la canción romántica y al guapango, pero sobre todo creó el mariachi sinfónico, trasladando su sonido caporal al de las trompetas, la vihuela y el guitarrón, internacionalizando así la música de México en el mundo. Recibió sus primeros estudios musicales de su padre, el señor Agustín Fuentes, quien a su vez era director de la Sinfónica, quien tocaba el violín en la Revolución Mexicana y quien se quedó al cuidado de Rubén desde que tenía 3 años de edad, mientras con el apoyo de su madre, Tommy Gayson, aprendió a ejecutar el piano desde la edad de los 7 años, además del violín. Cursó la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, en donde continuó también con su formación en el ámbito de la música. A los 18 años, tocaba el piano con Silvestre Vargas y para 1944 se integra al Mariachi Vargas de Tecalitlán en la Ciudad de México, primero como ejecutante, es decir, como violinista, en el cual duró hasta 1955, para después incursionar como productor, arreglista y director musical de dicha agrupación, cargos que conserva hasta hoy en día, a excepción de la de músico. Cuando Mariano Rivera Conde, con quien consolidó una sólida relación laboral y de amistad, lo invitó a trabajar como su asistente en la disquera RCA Víctor, en donde posteriormente fue nombrado director artístico. Como compositor y arreglista, ha conformado un repertorio de más de 300 exitosas obras, en las que se encuentran temas como La Viquina, los arreglos del Son de la Negra junto a Silvestre Vargas, Qué bonita es mi tierra en coautoría con Mario Molina Montes y sabes una cosa, escrita en colaboración con Manuel Lozano Gallo. Entre sus intérpretes destacan artistas como Pedro Vargas, Libertad Lamarque, José José, Amalia Mendoza Latariacuri, Lucha Villa, Javier Solís, Julio Iglesias, Caterina Valente, Pepe Jara, Luis Miguel y desde luego el Mariachi Vargas de Tecalitlán, por mencionar algunos.
Además de su aportación como autor, de sus cargos en el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Rubén Fuentes ha sido productor musical del Encuentro Internacional del Mariachi y de la Charrería, el cual se realiza anualmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entre sus distinciones está el haber sido declarado como mejor compositor en los años 1954, 1958, 1959 y 1971. Discos de platino por sus producciones Lucero de México y Cariño de mis cariños. 2 Latin Grammy por su canción Ni princesa ni esclava, interpretada por Vicky Carr, y por su trabajo como productor en Canciones de mi padre de Linda Ronstadt. Premio de Jalisco en el área de música por el gobierno del estado, además de hijo preclaro y predilecto por el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, hoy Zapotlán el Grande, esto en 1967, además del reconocimiento de su trayectoria por 50 años de compositor y la gran presea Gran Maestro, galardón que enaltece el trabajo creativo de aquellos autores y compositores vivos que con su talento e inspiración han puesto en alto el nombre de México, siendo una obra referente a nivel internacional, ambos otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores de México, entre muchas otras condecoraciones. Hablemos ahora de sus intérpretes, los más, los más grandes intérpretes principales de la obra de Rubén Fuentes y coautores, pero para hacer un paréntesis, antes de llegar a eso, hay que decir que Rubén Fuentes fue el que vistió musicalmente las composiciones de José Alfredo Jiménez, es decir, él creó la música de todas sus canciones, desde la primera canción hasta la última que compuso y que grabó José Alfredo Jiménez, y no nada más a él, sino a los intérpretes del compositor guanajuatense. Ahora entremos en materia de sus más grandes intérpretes, los principales, los que han grabado su obra, y aquellos son esos cantantes que sí, que gracias a la mano de Rubén Fuentes le deben en gran parte su éxito como cantante. Iniciemos con el cantante jalisciense Marco Antonio Muñiz, que cuando inició como solista le grabó Luz y Sombra, Que Murmuren y Escándalo. 3 canciones de Rubén Fuentes escritas en colaboración con Rafael Cárdenas y que llegan a más de 68 títulos que grabara el cantante mexicano. No nos podemos olvidar también de Miguel Aceves Mejía, a quien enseñó a cantar con falsete, popularizando sus guapangos, La Verdolaga, Mal de Amores, La Noche y tú, Ni contigo ni sin ti, la del Rebozo Blanco, todas ellas escritas en coautoría con Alberto Cervantes, con Mario Molina Montes y con Rafael Cárdenas, o también conocido como Rafael Odoyerti. Hay que mencionar que las grabaciones de Miguel Aceves Mejía muestran el punto culminante del toque de Rubén Fuentes, es decir, es el momento culmen en el cual llega, en el cual los arreglos musicales se oyen con mucho más vanguardia. Si escuchan o si han tenido la oportunidad de escuchar los guapangos como La Noche y tú y Mal de Amores, Ni contigo ni sin ti, Fiesta en el Corazón, ahí se nota la mano de Fuentes y parecen que esos arreglos es como si los hubieras hecho, no sé, hace como 3 4 años, cuando en realidad fueron como por 1956-57 cuando se hicieron esos arreglos tan vanguardistas y muy adelantados a la época y que hasta hoy siguen siendo considerados como actuales. Y es donde se ve la mano, la libertad que le dieron para trabajar a Rubén Fuentes y hacer de su música un arte, porque los arreglos de Rubén Fuentes en las canciones de Miguel Aceves Mejía y de cualquier otro cantante son un arte, sobre todo en los guapangos que le grabó el rey del falsete. Miguel Aceves Mejía le grabó un total de 30 canciones, entre rancheras, guapangos y uno que otro bolero.
Ahora entremos en materia, pues vamos a ver a su otro gran intérprete, que fue ni más ni menos que el ídolo inmortal, Pedro Infante. Pedro Infante, o más bien, no tanto Pedro Infante, Rubén Fuentes junto a más bien, Silvestre Vargas, Alberto Cervantes, Rafael Cárdenas, Mario Molina Montes, Javier Galvez, fueron los principales cómplices para que Pedro Infante triunfara con temas como Tres Consejos, Mal Correspondido, Si tú me quisieras, La Verdolaga, La del Rebozo Blanco, Copa tras Copa, eh, Las Tres Botellas, Tu vida y mi vida, Flor sin retoño, entre otras más, sin olvidarme de 100 años como la de mayor éxito y el de mayor venta, o sea, el tema de mayor venta, el más exitoso que tuvo Pedro Infante en composiciones a Rubén Fuentes. Si hablamos de composiciones personales, Rubén Fuentes le hizo le arregló a la vez las canciones de Flor sin retoño, Qué vulgares somos, Tu lugar vacío, Vamos a echarnos la otra, todas esas son composiciones totales de Rubén Fuentes, o sea que no hay coautoría. Y a las personas que mencioné como Silvestre Vargas, Alberto Cervantes, Rubén Méndez del Castillo, entre otros que mencioné anteriormente, son los que ayudaron a Rubén Fuentes a que Pedro Infante tuviera éxito con la venta de sus discos y la gran difusión de sus canciones. Pero fue más que nada en el arreglo, porque en Pedro Infante Rubén Fuentes le dio impulso a un género que años antes, para ser precisos en 1949, habían creado de manera accidental, como ya lo mencionamos en un episodio de la canción Amorcito Corazón, a Manuel Esperón y a Jesús Camacho Villaseñor, mejor conocido como Pedro de Urdimalas. Ellos son los creadores del bolero ranchero. Sin embargo, en 1952, con la creación del bolero Tienes que pagar y su grabación, claro está, fue como la gente empezó a tenerle mucho más interés a los boleros acompañados de mariachi. Entonces fue cuando Rubén Fuentes y sus coautores empezaron a darle a Pedro cierto tipo de canciones para reforzar ese género, para darle un auge. Y ahí es donde viene el trabajo del maestro Rubén Fuentes, donde se atreve a hacer ciertos arreglos que hay que mencionarlo, a pesar de que son muy buenos, no son tan explícitos como los que hizo con Miguel Aceves Mejías. ¿A qué se debe esto? A que no le dieron mayor libertad en la disquera Peerless, y eso es verdadero. Hasta el mismo Rubén Fuentes ha mencionado en entrevistas, una de ellas con Ricardo Rocha, que las grabaciones con Pedro Infante eran económicas. Quiso decir muy simple, sino por mala onda, sino porque no le permitieron hacer los arreglos más allá de como los tenía planeados. Sin embargo, las grabaciones salían bien. Si no, imagínense cómo hubiera quedado esas grabaciones si hubieran dejado desplayarse más a Rubén Fuentes. Sin embargo, hay muchos éxitos, como por ejemplo la que habíamos mencionado, 100 años, que fue la consolidación total del bolero ranchero y un parteaguas en la música mexicana, ya que Rubén Fuentes integra al mariachi, las guitarras hawaiana y eléctrica, que se vuelven algo inconcebibles para la música vernácula en ese tiempo, pero que a la vez fuera innovación y un adelanto a esos años 50. ¿Cuándo se iba a imaginar uno dichos instrumentos o dichos ritmos en un bolero y más acompañado de mariachi? Creo que le fue bien. Digo, no por nada, 100 años sigue siendo una de las canciones más exitosas de Pedro Infante hasta hoy en día. Uno de sus temas más emblemáticos, por mencionarlo así. Aquí les voy a hacer dos menciones aparte. Este, alguna vez en un capítulo, en un episodio anterior que grabé, yo les mencioné
que las canciones, es decir, el Vals Rosa María y el Corrido de los Gavilanes, fueron grabados, o más bien fueron escritos o compuestos, como le quieran decir, por José Alfredo Jiménez, pero en la Sociedad de Autores y Compositores de México, así tal cual, ahí dice que la coautoría es de José Alfredo Jiménez con Rubén Fuentes, entonces así aparece. Entonces, como yo les dije en alguna ocasión, estas canciones las cuento más dentro del repertorio de Rubén Fuentes porque fue en coautoría. Entonces eso quiere decir que las canciones son más de coautoría entre Rubén Fuentes y José Alfredo Jiménez, o sea que no solamente eran base de José Alfredo, a pesar de que también fueron éxitos en él, pero hay que mencionarlo. Dentro de las 44 melodías que grabó Pedro Infante sobre Rubén Fuentes y coautores, hay que contar sobre esas 44 Rosa María y los Gavilanes. En fin, otra mención especial quería hacerle es de la canción Cartas a Eufemia o Carta a Eufemia, como ustedes la quieran conocer. Esa letra y en una entrevista, este, o más bien en una presentación en vivo, Pedro Infante mencionaba que esa canción le había escrito su amigo de juventud, Jesús Bustillos. Y claro está, él fue el que escribió Cartas o Carta a Eufemia. Sin embargo, nosotros no sabemos cuál fue la letra original, porque Pedro menciona que él se las dio a sus amigos del Mariachi Vargas para que le hicieran los arreglos. ¿En qué consistían estos arreglos? En modificar un poco la letra y en hacerle la música, en encontrarle, digamos así, algo que, ¿cómo se llama? Algo que rimara bien, algo que rimara bien y con lo que sonara bien la canción. Por eso se le pidió precisamente a Rubén Fuentes, en ese entonces violinista, arreglista y director musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que le hiciera la música a dicha canción. Y también se le encargó al compositor Rubén Méndez del Castillo, mejor conocido como el Pénjamo, gracias a sus canciones como Pénjamo, como Poscuicuiri, El Volador, Zaguayo, entre otras más. Él fue el encargado de modificar y de darle un poco de sentido a la letra carta o cartas eufemia. Por eso en la Sociedad de Autores y Compositores de México aparece con los nombres de Rubén Fuentes y de Rubén Méndez, por lo mismo porque ellos fueron quienes le dieron forma a esa canción escrita por Jesús Bustillos. No le quito ni le resto mérito a ninguna de las dos partes, simplemente menciono lo que es y lo que mencionó Pedro en su momento y lo que y lo que es, ¿no? Porque pues imagínense, pues una letra así pues no la iban a grabar en aquel tiempo así porque sí, pasaba por los productores y los directores musicales para ver si se grababa o no. Y en ese tiempo, pues Rubén Fuentes fue director musical de Pedro Infante en un periodo de 1950 a 1956. Y hay que mencionar aquí que muchos biógrafos oficiales y renombrados, tanto en podcast, en libros y en otro tipo de publicaciones, le dan todo el mérito al maestro Manuel Esperón, en paz descanse. Claro, yo no le quito méritos a don Manuel Esperón porque don Manuel Esperón era el gran maestro de maestros de los músicos, de los arreglistas, ¿verdad? Y él fue el parte importante para ¿cómo se llama? Para formar el estilo de Pedro Infante, su estilo de canto, modular su voz y todo eso. Sin embargo, a pesar de que Manuel Esperón fue parte importante y responsable en el éxito como cantante de Pedro Infante, yo creo que, yo creo que por méritos propios, y digo en opinión personal y viendo los hechos y viendo su importancia dentro de la música mexicana y su trascendencia, yo creo que Rubén Fuentes en un 60 o 70% tiene que ver en el éxito como cantante de Pedro Infante,
porque fue justo en ese tiempo cuando él estuvo como su director musical en que destacaron sus arreglos discretos para los boleros, para los guapangos, y que fueron un éxito muy grande, un trancazo musical, un trancazo de ventas, un trancazo en audiencia en la radio, porque fue gracias a Rubén Fuentes, y no nada más con las canciones que le escribían o sea, que le escribían a Fuentes para que se las diera Pedro, sino también en esa época, y gracias a Rubén Fuentes, fue como llegaron varios compositores a Pedro Infante. Uno de ellos hablamos de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez, que hay que mencionar que había rolas de Cuco Sánchez que había grabado Pedro Infante mucho antes de la llegada de Fuentes a las grabaciones de Pedro Infante. Sin embargo, las canciones más exitosas o las composiciones más exitosas de Cuco Sánchez se hicieron en el tiempo en que Pedro Infante, en que el mismo Fuentes era director de cabecera de Pedro Infante. Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Rubén de Pénjamo Méndez, infinidad de otros compositores más, pero los principales ellos porque fueron los que le dieron la producción más exitosa a la carrera de Infante, sin olvidarme de Rubén y de coautores. Por eso vuelvo a lo mismo, yo sé que le dan todo el mérito, pero por los puntos que yo ya expliqué, creo que es una injusticia como que nada más mencionar así por encimita a Rubén Fuentes en la vida y en la trayectoria musical del ídolo sinaloense. Creo que es la mayor injusticia que ha cometido el infantista, tanto, tanto los biógrafos como los admiradores de Pedro Infante, ¿no? O sea, Rubén Fuentes no es cualquier persona, Rubén Fuentes fue el que vistió con pañales de seda la música mexicana y que fue parte responsable del éxito de muchos cantantes, entre ellos Pedro Infante. No me imagino, no me imagino que hubiera sido de Pedro Infante como cantante sin la aparición de Rubén Fuentes. A lo mejor sí hubiera tenido el éxito, pero a lo mejor no hubiera tenido el impacto que tuvo durante ese periodo. Y por si fuera poco, en ese periodo de 1950 a 1956, la mayoría de las canciones rancheras y de los guapangos, boleros rancheros y lo que ustedes me digan, se grabó con el acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Imagínense, casi nada. No le quito mérito a los con los que grabó antes y durante y durante sus grabaciones con el Vargas. No le quito ni méritos ni al Huitrón, ni al Perla de Occidente, ni a los demás mariachis, pero el Vargas es el Mariachi Vargas y no puedo quitarle el mérito, no por nada es el mejor mariachi del mundo. ¿Por qué? Porque los dirige hasta hoy en día Rubén Fuentes. Y en esa época fue bueno para Pedro, imagínense, pues que lo acompañaran en canciones muy exitosas y trascendentales. Aquí voy a hacer algo. Claro, los éxitos más emblemáticos de Pedro Infante no fueron con el Mariachi Vargas, estoy hablando de Amorcito Corazón y de Mi Cariñito, esos fueron grabados con el Buitrón. Sin embargo, los temas con mayores ventas son dos que tiene Pedro Infante, y esos los grabó con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Estoy hablando de Las Mañanitas y del bolero ranchero 100 años. Pues casi nada, ¿verdad? Y eso sin mencionar las canciones de los demás compositores. Solo que en aquella época, por cuestiones, como ya lo había mencionado, o más bien yo ya había escrito en una publicación, por cuestiones de contrato de exclusividad del Mariachi Vargas con la RCA Víctor, esta tuvo que cambiarse de nombre para poder grabar con Pedro en la disquera Pirles. Primeramente se llamaron Los Mamertos, y según los testimonios de el trompetista de aquella legendaria agrupación como lo fue don Miguel Martínez en paz descanse, mencionaba que primero utilizaron el mariachi Los Mamertos, pero luego les dio vergüenza y como a los 2 o 3 años se cambiaron el nombre al mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas, para que luego no piensen que el mariachi Los Mamertos, el mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas eran mariachis distintos, no.
era el mismísimo Mariachi Vargas, solamente que por un tiempo se llamaron Los Mamertos y por otro tiempo se llama el Mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas. O sea, hay que dejar en claro ese punto. Y yo creo que gracias a eso fue como Pedro Infante tuvo éxito como cantante. Y creo que fue la época más exitosa de Pedro Infante como cantante, a pesar de la gran competitividad que había para la venta de discos ¿cómo se llama? Y la difusión en la radio. Había mucha competencia a ver quién ganaba más audiencia en la radio. Sí, en las películas Pedro Infante era el rey, pero en la radio y en la venta de discos tenía una competitividad pero bárbara. En el género ranchero tuvo a grandes monstruos compitiendo con él. El principal de ellos, Miguel Aceves Mejía, quien fue su principal competidor, Jorge Negrete hasta 1953, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Amalia Mendoza Latariacuri, a partir de 1954 Antonio Aguilar, eh, los hermanos Sáizar, y quien me digan, en esa época había mucha competitividad porque había mucho cantante de ranchero. Claro, Pedro Infante por 3 años consecutivos del 50 al 53 se llevaba el premio del disco de oro por las grandes ventas que hacía. Sin embargo, pues en el 54 llega Cebes Mejía y lo baja un poquitito. Entonces, desde el 54 hasta el 56, 57 que muere Pedro Infante es cuando están al tú por tú, ¿cómo se llama? Sin olvidarme de los otros cantantes que estaban por ahí atrás. Era buena la competencia, gracias a Dios no había envidias, al menos de Pedro hacia ellos y de algunos de ellos hacia Pedro no había tantas envidias. Entonces, a veces grababan con el mismo mariachi y el mismo arreglista. Pero bueno, a la vez fue bueno para la música mexicana. Eso, porque pues a final de cuentas podemos disfrutar de la gran variedad que tiene nuestro cancionero mexicano. Volviendo al otro punto que mencionaba de Rubén Fuentes, yo creo que los biógrafos, pero sobre todo nosotros como admiradores infantistas, sobre todo en este año, que no es cualquier año, ¿verdad? Es 2017 en que se cumplen 60 años de la muerte de Pedro Infante en abril y en noviembre se cumplen los 100 años del nacimiento del ídolo sinaloense. Yo creo que es una buena oportunidad para reconocer a toda la gente que colaboró con Pedro Infante, para reconocerlos a todos aquellos que estuvieron a su alrededor y que directa o indirectamente forman parte de la leyenda de Pedro Infante, tanto en las películas como en la música. Porque yo creo que sin ellos, yo creo que Pedro Infante no hubiera tenido el éxito, ni sería la leyenda que hoy es. Entonces no hay que ser tan ingratos, hay que también que reconocer a la gente. Y entre la gente que hay que reconocer hay que darle su lugar en la trayectoria musical de Pedro Infante al señor Rubén Fuentes Gayson. Ahora que él todavía está entre nosotros, yo creo que no merece así como que, ¿cómo se llama? Tantas cosas tan rimbombantes. En sí, él se lo merece todo. Pero yo creo que hay que hacerle un reconocimiento, reconocer tanto a él como a los letristas o a los compositores de las letras de las canciones, su gran aportación, lo que dieron ese granito de arena para que esto, para que esto fuera posible, ¿no? Ellos no se imaginaban eso. Si no hubiera sido por ellos, pues yo ni siquiera estuviera grabando el audio, ni siquiera estuviéramos hablando de Pedro Infante. O sea, hay que ser más justos con ese tipo, con esas grandes personalidades. Y pues bien, mis amigos, recuerden que hoy llegamos al fin de este audio y pues quédense con esa reflexión, ¿no? Porque o más bien yo también me quedo con esa reflexión porque pues siempre en la televisión, en la radio escuchamos lo mismo y lo mismo, que si Pedro Infante es inmortal, que si Pedro Infante es guapo, que si Pedro Infante es esto, que si el otro, tantas cosas que nosotros ya sabemos y que nos queda claro, pero nunca reconocen a las personas que verdaderamente también están detrás y que también merecen un pedazo de gloria. ¿Por qué?
porque son parte del éxito que aún tiene nuestro querido ídolo inmortal Pedro Infante. Pues bien, mis amigos, yo me despido esperando la próxima semana con otro audio más. Ah, y para terminar, déjenme mencionarles hablando de las composiciones de Rubén Fuentes. Por años, tanto la disquera Peerless y hoy la que tiene los derechos de las canciones de Pedro Infante como lo es Warner Music, siempre han publicado que el corrido El Alazán y el Rosillo como autoría de Rubén Fuentes, y es totalmente falso. La canción, más bien el corrido El Alazán y el Rosillo, está registrado en la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México a nombre de Ignacio Pérez Mesa, es decir, del famoso cantante sinaloense Luis Pérez Mesa, quien es el compositor del corrido, vamos a ponerlo entre comillas, o a quien se le adjudica eso, porque así está en la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces Fuentes no tiene nada que ver ahí ni como arreglista. O sea, hay que dejar en claro eso, porque yo he leído, escuchado y visto a biógrafos que tanto en sus libros, en sus podcasts, en sus páginas, siempre que presentan ese corrido de la lasaña y el Rosillo, se lo atribuyen a Rubén Fuentes sin hacer mención de que ese corrido no es de Rubén Fuentes, sino que la autoría le corresponde a Ignacio Pérez Mesa, o sea, Luis Pérez Mesa. Pero ese capítulo de la lasaña y el Rosillo, el cual ya casi tengo listo, yo creo que lo voy a presentar en no sé si en 1 o 2 semanas más, porque también ahí tengo otro material más que hay que presentar, y entonces ahí les voy a explicar cómo estuvo el origen y el por qué se le adjudica a Luis Pérez Mesa, pero Fuentes nada tiene que ver en eso. Pues en fin, mis amigos, terminamos este audio, esperando que tengan buen día. Cualquier duda, aclaración, pues aquí estamos. Aquí abajo en los comentarios de la página de Facebook, ahí voy a poner los links de las grabaciones que hizo Pedro Infante sobre Rubén Fuentes y coautores. Ahí van a estar junto con sus fechas de grabación y de liberación en la radio, todas las que fueron en orden cronológicamente como se fueron estrenando, no grabando, sino hay que hacer una lógica. La canción hay que ordenarlas conforme se fueron estrenando, digámoslo así, o como se fueron liberando o como se fueron conociendo, no como grabando, porque a veces las canciones se podían grabar en un año y se podían estrenar hasta el otro, o a veces se podían grabar en un día y a los 2, 3 días ya estaba a la venta o ya estaba en la radio. Entonces, hay que hacer mención de eso. Aparte, también les voy a poner los links en los que apoyo esta publicación de Rubén Fuentes y en la que me baso. Es una entrevista muy repetitiva que he puesto sobre Tomás Méndez, en donde explica cómo eran las grabaciones de Pedro Infante y donde menciona la labor de Rubén Fuentes, así como también voy a poner un extracto de una entrevista que le hace Ricardo Rocha a Rubén Fuentes allá por 1994 y que ahí menciona algunos puntos que yo les mencioné en este audio, para que vean de dónde más o menos yo me baso de mis publicaciones, ¿no? Para que luego no digan, este güey se la sacó de la manga, y no, pues muchas veces hay que estar leyendo, escuchando videos, testimonios de los grandes, de las grandes personalidades y artífices del éxito de Pedro Infante. En fin, compañeros, que tengan un buen día y espero sus comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, Pedro Infante y su música son cultura. Hasta luego.